parte del estudio de las integrales indefinidas, a continuación vamos a intentar resolver ejercicios que contengan funciones trigonométricas. Siempre hemos comentado que lo importante es analizar las características del integrando que se nos presenta y revisar si existe alguna fórmula de integración directa que pueda satisfacer la resolución de ese ejercicio. En este caso, nosotros podemos observar que tenemos una expresión elevada a la potencia 3, que es coseno al cubo. Dentro de las fórmulas de integración directa, tú vas a encontrar este tipo de función de la cual nosotros sí tenemos una forma de resolver. Sin embargo, tú te puedes dar cuenta que nos haría falta la expresión al cubo que sí tenemos nosotros acá. Entonces, esta fórmula de integración directa no podríamos nosotros aplicarla para la resolución y en este caso vamos a empezar el uso o el estudio de las identidades trigonométricas. Así que vamos a tratar de resolver. Esta expresión, o cuando nosotros tengamos expresiones de funciones trigonométricas elevadas a las potencias, es importante que recordemos que lo importante es ir separando términos para que al final nosotros vayamos teniendo expresiones que nos estén quedando elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tú buscas las identidades trigonométricas, dentro de las identidades trigonométricas te vas a encontrar la función de coseno al cuadrado, que tiene una identidad, obviamente, y de la misma forma, pues la función de seno al cuadrado, que tiene otra identidad. Entonces, la idea es que vayamos reduciendo esas expresiones de potencias a otras que vayan quedando expresadas al cuadrado, por comentar algo. También vas a encontrarte dos formas de razonar la resolución de este tipo de ejercicios. Hay estudios de caso o reglas generales que te vas a poder hallar, donde tú puedes aplicar esta igualdad en integral. Coseno a la n, en este caso sería a la potencia 3, nosotros hacemos por ahí las sustituciones respectivas, n menos 1, en este caso sería 3 menos 1, 2 entre 2 es 1, puedes tú ocupar esta fórmula de integral para poder tener una expresión nueva, más fácil de poder integrar. Entonces, esto es muy común que lo podamos nosotros hallar como una estrategia para poder reducir la expresión a otra que sea más fácil de integrar. Y también existen las identidades trigonométricas que ya conocemos, que a final de cuentas esta fórmula deriva de esa aplicación de identidades trigonométricas, pero donde nosotros consideramos otro tipo de razonamiento. Aquí, por ejemplo, coseno al cubo lo podemos nosotros separar expresándolo a la potencia 2 que multiplica al coseno de x. Entonces, existe una identidad trigonométrica donde nosotros podemos, en este caso, separar el coseno al cuadrado de x, que sería igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces, usando esta identidad trigonométrica, podríamos sustituirla aquí y pues a final de cuentas nos daría una expresión que sería similar a la que nosotros tendríamos acá. Entonces, son dos tipos de razonamiento que podemos generar. Al final, pues tú elegirás cuál es la mejor para la resolución del ejercicio. Bien, entonces esta es la expresión que nosotros tenemos acá, similar a esta que nosotros tenemos ahí, pero que también nosotros podemos llegar a obtener del análisis de las identidades trigonométricas. Bien, entonces tenemos que esta expresión sería igual a esta, y lo que sigue sería pues multiplicar la expresión por coseno de x. Aquí ya la tenemos nosotros expresada en ese término de multiplicación. 1 por coseno de x es coseno de x, seno al cuadrado de x por coseno de x, pues lo tenemos expresado aquí. Y vamos a separar por propiedad de integrales, pues las expresiones que se están restando para poderles dar respuesta. Entonces, en este primer caso que nosotros tenemos, pues no hay ningún problema porque existe una fórmula de integral directa que nos
permitirá llegar a la respuesta. Sin embargo, en esta, nosotros tenemos una expresión que pues por ahí seguirá una estrategia particular para poderla resolver, que es la que estamos analizando en este momento. Bien. Esta expresión o este integrando podremos nosotros resolverlo ocupando esta fórmula que es v a la n diferencial de b. Lo que nosotros tendríamos que cuidar entonces es revisar si lo que nosotros llamaríamos v, que sería esta parte, seno, la diferencial de esta expresión esté incluida dentro de esta. Entonces es lo que vamos nosotros a analizar. Esta parte sería v, y después de derivar seno, tenemos que la derivada de seno es coseno, y efectivamente entonces la diferencial de b se encuentra incluido dentro de la integral, no necesitamos hacer ningún arreglo para completar la expresión, entonces podemos nosotros ocupar esta resolución para dar respuesta al ejercicio, sin más que hacer, ¿verdad? Donde v sería seno, n más 1 sería 2 más 1, 3 entre n más 1, 2 más 1 es 3, y pues damos respuesta de manera directa. Y es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Recordando entonces, la integral de coseno es seno, es lo que nosotros tenemos acá, seno de x, y pues la resolución del ejercicio de la segunda integral se logra a través de esta fórmula de integración. Esa sería la respuesta final.